Ok, bien. Ok, hoy vamos a ver entonces la lección, vamos a terminar la lección 3, creo que es, ¿verdad? La lección 3, y vamos a ver la creación. Entonces, la semana pasada vimos la Trinidad, que fue bastante lo que vimos de la Trinidad. Y hoy vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la creación. Entonces, vamos a ver la explicación y la base bíblica. Podemos definir la doctrina de la creación como sigue. Dios creó de la nada el universo entero. Fue originalmente muy bueno y lo creó para glorificarse. Entonces, en la Biblia encontramos el Génesis capítulo 1, verso 1, que dice que en el principio En el principio. Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, una de las doctrinas pues, impactantes de la palabra de Dios es precisamente la creación, pero la creación que se llama ex nihilo, es decir, de la nada. Entonces, Dios creó todo de la nada y es impresionante porque pues esto es lo que las mentes de los científicos no pueden explicar. O sea, cómo todo lo que existe, de dónde provino. Entonces no pueden decir la nada porque la ciencia comprueba que la nada no puede crear algo. Entonces, cuando vemos que Dios creó todo de la nada, es algo excepcional. Entonces, Dios creó el universo de la nada y nada excepto Dios existía antes de que el universo fuera creado. Entonces, tenemos ahí Génesis 1.1, Juan 1.3 y Colosenses 1.16. Dios creó todas las cosas. Y Dios también habló para dar existencia a toda la creación excepto el hombre. Y esto es maravilloso porque cuando nosotros vemos en los 6 días de la creación, la palabra que se repite mucho, y Dios dijo, sea la luz. Y Dios dijo, produzca la tierra, produzcan las aguas, peces del mar, aves de la tierra, aves aladas, produzca la tierra hierba verde, produzca animales. Entonces, tú ves la voz de Dios creando, pero cuando llega al hombre, ahí pasa algo completamente diferente, ¿no? Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y después sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, esto es lo que hace completamente diferente al ser humano del resto de la creación, de todos los animales. Todo fue creado por Dios, pero el hombre fue formado a imagen y semejanza de Dios y además se le dio aliento de vida. Para todas las teorías científicas que no ven a Dios como el creador, no conceden al ser humano dignidad que nos da el relato bíblico. Entonces, fíjate qué importante es para nosotros entender esta doctrina, ¿no? Del relato bíblico. ¿Por qué? Porque si Dios creó al ser humano diferente al resto de la creación, el ser humano tiene una dignidad y un valor que ninguna otra parte de la creación y ningún otro ser de la creación tiene. Y es increíble que tengamos leyes en este momento que protegen a los animales. Qué bueno que protegemos a los animales, pero que esas leyes son, si tú maltratas a un animal, a un cachorrito, si matas a un cachorrito, hay leyes que los protegen, pero desgraciadamente a los bebés que están en el vientre de las mamás, al contrario, protegen para que aún después de nacido, unas horas de nacido, se pueda todavía matar como si fuera un animal. Un animal tiene más protección. Pero lo que argumentan es que es un tejido. O sea, no le quitan la personalidad, le quitan todo el valor y la dignidad de un ser humano para poder justificar la muerte. Entonces, esto es una de las cosas más terribles que estamos viendo, y no nada más esto. Bueno, el sábado que tuvimos la conferencia,
me tocó dar el taller de los retos y respuestas a la ideología de género. Esta es otra cosa impresionante que, bueno, yo no lo he visto, pero el domingo que llegamos a la iglesia, Luis Fernando Montealegre me comentó que en Nueva York que habían aprobado una ley donde todos los niños que nacen ya no se les va a asignar sexo. Wow. Entonces, y otra cosa, por ejemplo, que aprendimos en esa clase, ha crecido, y esto es lo impactante para los matrimonios, porque les decía a los matrimonios, ¿por qué estamos viendo este taller en matrimonios? No podíamos ver la comunicación o ver las finanzas o cosas que causan problemas en el matrimonio. Les dije, pues sí, pero la realidad es que una de las cosas que están sucediendo en este momento y están atacando y van a destruir el matrimonio y la familia es la confusión que nuestros hijos están teniendo acerca del género. En los últimos 7 años ha aumentado 2000% los niños que están pidiendo ayuda por confusión en cuanto al sexo. Imagínate eso. Entonces, ahora, si viene un niño, por ejemplo, si llega un niño o conocemos a una persona o una niña que en su casa le dice a su mamá, oye mamá, yo no sé si soy niño o soy niña. Wow. Entonces, ellos vienen, imagínate que van con el pastor, vienen conmigo. Y entonces, pastor, es que mi hija está confundida si no sabe si es niña o no es niña. Entonces yo le comienzo a decir, no, mira, esta es la creación, Dios nos hizo así. Y alguien que se entere me puede acusar de que estoy haciendo lo que se llama terapia de conversión. Y entonces a mí me meten a la cárcel por querer a un niño, o sea, reafirmarlo en su sexo. O sea, eso es una locura. Entonces, es increíble. Y si nosotros no conocemos la creación y si no estamos bien establecidos en lo que la Biblia dice acerca de la creación, vamos a ser fácilmente confundidos y vamos vamos a aprobar las leyes que se están haciendo. Yo no estoy en contra de que se proteja a las personas homosexuales o transexuales de la violencia, porque pues, sí, obviamente hay gente que hay violencia y hay fobias, pero eso no quiere decir que eso tiene que promover a que ahora hay que promover ese tipo de estilos de vida, ¿no? Que delante de Dios, obviamente, son pecaminosos. Nuestra tarea y nuestra labor debe ser amar a las personas como son, llevarlas a los pies de Jesucristo para que el Señor Jesucristo pueda perdonar y transformar como me transformó a mí, ¿no? O sea, digo también, soy un pecador. La misericordia de Dios me alcanzó y me está transformando. Entonces, esa debe de ser. Y la base de esto es entender la creación, la doctrina de la creación. Entonces, vamos a la siguiente. La creación directa de Adán y Eva. Dios creó a Adán y a Eva de una manera especial y personal. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí vemos que Dios sopla en el hombre algo diferente a los animales. Los animales no tienen este soplo de Dios, que es el alma o el espíritu, la palabra ruaj, el viento, ¿no? Entonces, vemos que hay algo diferente en la creación del ser humano, además de que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, después de esto, Dios formó a Eva del cuerpo de Adán, Génesis 2:21 y 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así es que evidentemente Dios le hizo saber a Adán algo de lo que había sucedido, porque dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varón, porque del varón fue tomada. Entonces, aquí vemos lo maravilloso de Dios. Y es interesante que la palabra costilla, solamente en este pasaje de Génesis 2 se traduce, la palabra la palabra para costilla, que se traduce costilla en este pasaje, es una palabra que en hebreo es tsela,
y lo que quiere decir en otros pasajes, o como se traduce en otros pasajes, es costado. Entonces, si la tradujéramos igual que en otras partes, diría, y del costado de Adán tomó una mujer. Entonces, si decimos la media naranja, yo creo que está bien, porque yo no sé de qué tamaño fue el costado que tomó Dios de Adán y creó a la mujer. Pero es interesante esa palabra. Así es que estos pasajes son tan explícitos que es muy difícil que alguien sostenga la completa veracidad de la Biblia y a la vez creer que los seres humanos son el resultado de un proceso evolutivo. Entonces, o creemos que Dios creó al ser humano, o o creemos que es el resultado de un proceso evolutivo. Entonces es muy interesante que a veces cristianos sostenemos o pensamos que sí, Dios creó todo, pero que también hubo evolución. Entonces eso es muy difícil, ¿no? O tratamos de ajustar el cristianismo a las ciencias o a la ciencia o a la teoría de la evolución o a todo este tipo de cosas, porque a veces no nos hemos sido enseñados tanto en las escuelas acerca de la teoría de la evolución que a veces ya las damos por hecha. Entonces, cuando venimos a Cristo y nos dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos cuesta trabajo porque tenemos ya una perspectiva y un marco de referencia que es la evolución. Entonces, a veces tratamos de compaginar las dos y terminamos creando una mezcla de las dos, de la creación y la evolución. Y entonces hay quien dice que sí, que el hombre sí fue creado por Dios, pero que también hubo un proceso evolutivo. ¿Cómo lo explica? No sé, pero hay personas que a veces pueden empezar así. Entonces, para nosotros creo que es muy importante ajustarnos a lo que la Biblia dice. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Doctor, sí. Una cosita en cuanto a lo de la costilla. Es Ajá. importante recordar que la costilla es un órgano hematopoyético por excelencia, o sea, es donde se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos en la médula, es donde se produce la vida, es esa relación tan importante que hay de la costilla, en la médula de la costilla se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo lo que tiene que ver con la vida, y eso pues es interesante como tenerlo en cuenta. Claro. Porque no solamente el costado de Adán, sino es vida, la costilla es vida, es la parte muy importante dentro de la parte científica. Wow. Fíjate cómo también eso es importante, y bueno, por eso también la palabra que se traduce, costilla, y es interesante porque yo siempre pregunté, bueno, ¿por qué? O sea, me pregunté, al saber el significado de la palabra tzela, que es costado, y que en todos los demás pasajes se traduce como costado, ¿por qué los que traducen la Biblia, y sobre todo los rabinos en el Antiguo Testamento, por qué mantienen la palabra costilla? Y bueno, aquí tal vez hay una contestación muy importante, ¿no? De que de ahí surge la vida. Wow. Gracias, gracias, Rodrigo. ¿Podría repetir la palabra que dijo el hermano Rodrigo? Es un órgano hematopoyético, o sea, productor de glóbulos rojos, glóbulos blancos, por excelencia. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no cogió una oreja o una cosa? No, es la costilla, que es la más importante para dar vida. De ahí se genera la vida, hematopoyética. Hematopoyética o sea, productor de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de todo lo que es la vida. Okay. Wow. Wow. Con H, ¿verdad? Sí, de sangre, hemograma.
Hemotafoyético. Hemotafoyético. Ok. Hematofoyético. Eso está bien. Hematopoyético. Con P de polleo, tal vez la palabra polleo es creación y la palabra hematos es sangre. Es sangre, exactamente. Es de donde viene la sangre, o sea, la vida. Entonces, Dios, que claro que le queda a uno que fue la costilla, únicamente de ahí es donde viene la vida. No le cogió una oreja o un dedo o una cosa, sino de la costilla de donde proviene la vida, de donde provienen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Oh. Perfecto. Ok, muchas gracias. Gracias, hermano Rodrigo. ¿Qué Dios, bueno, qué maravilloso es Dios, porque también por la parte científica deja ahí algo, ¿no? Para que haga un clic, a ver si por uno o por otro, por fe o por la ciencia. Así es. Qué tremendo. Bueno, Wow. vamos a la obra del Espíritu, la obra del Wow. Hijo Ay, Señor. en la creación. Entonces, Dios Padre fue el agente primario del acto de la creación, pero el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron también activos. Entonces, el Hijo es el agente activo que ejecuta los planes y directrices del Padre, como lo vemos en Juan 1:3. Habla del verbo. El verbo estaba con Dios. El verbo, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Luego dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo. Después, 1 Corintios 8:6 y Colosenses 1:16 también dice que fue Jesucristo el que hizo todas las cosas, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo generalmente se muestra completando, llenando y dando vida a la creación divina, como Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la vida. Entonces, ahí está la Trinidad, ¿no? El Dios diciendo, el Hijo creando y formando, completando y llenando. Okay. Bueno, ahora esto es bien importante. La creación es distinta, pero es dependiente de Dios. Aquí también se pueden, si no entendemos bien la creación, que Dios es eminente en la creación, nos podemos confundir y caer en lo que es el panteísmo, ¿no? De que Dios es todo y que todo es Dios. Dios es distinto de la creación. Dios no es parte de la creación. ¿Sí? También Dios no depende de la creación. La creación depende de Dios. Amén. ¿Ok? Sí, sea siempre. Ay, perdón. Me equivoqué. Entonces, Dios también es más grande que toda la creación, pero Dios interviene en toda la creación. Entonces, estos conceptos anteriores se conocen como la trascendencia e inminencia de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿Dios es inminente en la creación? Sí, porque Dios está envuelto en todo. Él creó todas las cosas y Él está en toda la creación, pero Él no es la creación, esa es la trascendencia. Es decir, Dios está separado, es más grande que la creación. Entonces, se vería de esta manera, Dios, la creación, pero Dios está inminente en toda la creación. Sobre todas las cosas. Entonces, esas dos palabras van a venir en el examen. La trascendencia y la inminencia de Dios. Recordemos, la trascendencia quiere decir que Dios está completamente separado de su creación, pero la inminencia quiere decir que Dios está en la creación, es decir, no es que es la creación,
pero está en la creación. Pero al mismo tiempo está separado de su creación, que es la trascendencia. ¿Sí se entiende esto? Sí. Sí. ¿Ok? Ahí está inminencia. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? La trascendencia es que está separado, ¿verdad, pastor? De su Está creación. separado de la creación. Es mucho más grande que la creación. Ujú. ¿Y la inminencia? Está en control de toda la creación. O sea, él está en toda la creación, pero no quiere decir que es la creación. Ajá. Ajá. No quiere decir que Dios es la mesa, porque la mesa es una creación. Entonces, Ujú. Dios está separado de la mesa, Claro. pero Dios está en todas partes, ¿no? En su omnipresencia. Pero no quiere decir que Dios es un árbol, o sea, Él está separado de su creación. ¿Ok? Sí. Bueno, pues entonces vamos al siguiente. Ok. Hay algunas de las doctrinas que tienen un problema con esto que acabamos de decir de la inminencia y la trascendencia de Dios. El materialismo niega la existencia de Dios por completo y argumenta que el universo material es todo lo que hay. Y obviamente hay más que solamente el universo material. El universo material no existiría si Dios no lo hubiera creado. Antes de la creación, antes de que hubiera cualquier cosa, Dios existía. ¿Okay? Pero el materialismo, y esta es la doctrina que actualmente, obviamente en nuestros días, por lo menos en el occidente, todo lo que es Europa y América, es la más, ¿cómo se llama? La más, ¿cómo le llamamos? La predominante. Prevalente, ¿no? Pero sí, prevalente, sí. La más prevalente, o sea, la mayoría de la gente cree, la que se La que prevalece. Ajá, la que prevalece y la que mucha gente ha sido enseñada en el materialismo. En el materialismo. Y que nos afecta en todo. A veces ni siquiera nos damos cuenta. El materialismo nos ha influenciado en muchas áreas de la forma en que nosotros vemos el mundo. Entonces, una persona que es científica, digamos, los ateos generalmente todos los ateos son materialistas. Los agnósticos son materialistas. Ahora, los cristianos son muchas veces influenciados por el materialismo. Si no entendemos bien lo que la Biblia dice, por eso es tan importante esta doctrina de la creación, porque además de lo que nosotros vemos y tocamos, existe Dios que es espíritu. Para un materialista va a decir que solamente existe lo material. Entonces, el universo no tiene propósito, el universo, nosotros somos el resultado de la casualidad, o sea, explotó por ahí en algún lugar, en algún momento, quién sabe qué pasó y hubo una explosión y se formaron los planetas y se acomodaron por casualidad. Y después por casualidad apareció en el agua y de pronto en el agua apareció una célula, quién sabe cómo le hizo para aparecer una célula de nada. Y después esa célula se fue reproduciendo y multiplicando y después se fue haciendo más compleja y después le salieron aletas y después le salieron piernas y se salió del agua. O sea, es increíble que ya cuando lo piensas así, es una tontería pensar que quién sabe cómo llegó a existir alguna cosa. Es más, ahí José tiene una, ¿cómo se llama este señor del Masters? Es Ray Comfort. Ray Comfort. Él reta a la gente en la calle y reta a los ateos
y, y les dice, ¿por qué eres ateo? Y alguien dice, porque no hay evidencia de Dios. Le dice, ok, yo te puedo demostrar rápidamente que sí hay evidencia de Dios. Dice, a ver, ¿qué tienes ahí en tu mano? No, pues un libro. Ok, ¿qué tiene todo ese libro? Mira todos los colores que tiene, mira todas las oraciones, y todas estas oraciones y estas palabras tienen coherencia. Cada una de las letras está colocada en un lugar para que forme una palabra y cada palabra que se junta con otra palabra forma una idea. Mira los colores, mira todo esto. ¿Quién lo hizo? No, pues alguna persona lo hizo. Y si yo te digo que eso surgió de la casualidad, no, pues que estás loco, dijo. Mira, tu DNA es un código impresionante que tiene toda la información para que tú estés. ¿Quién lo hizo? ¿Me vas a decir que nadie? Obviamente, o que fue casualidad. No, porque tú no puedes creer que ese libro se formó por casualidad. ¿Cómo puedes creer que el DNA, con todo lo que tiene, es formado por casualidad? Entonces, no. Es impresionante cuando a una persona la confrontas de esa manera y lo pones a pensar un poquito más en cuanto a lo que está pensando. Porque muchas de las cosas las recibimos y las escuchamos y las damos por hecho sin analizarlas. Sí. Y eso es lo que pasa con la teoría de la evolución. No simplemente decimos no hay evidencia de Dios, pero es mucho más que eso, ¿no? Entonces, ahora, otra teoría de la creación en el panteísmo, que postula que el universo completo es Dios, postula que todo, el universo completo es Dios o es parte de Dios. Entonces, por ejemplo, las religiones orientales, los hindúes, tienen mucho esto del panteísmo, ¿no? Y inclusive las religiones nativas americanas también, y la nueva era y todo eso, si se acuerdan de la película de Pocahontas. ¿Conversaciones con Dios? No, la de Pocahontas. La película de Pocahontas, esa película donde ¿se acuerdan del árbol? Que supuestamente era una viejita. Una viejita que le decía que todo estaba conectado. Y también el león, ¿no? Todo está conectado en el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, inclusive la canción esa de Pocahontas habla de que todo está conectado en el viento y en el árbol y que el oso y que todas las cosas están interconectadas y que ahí está. Entonces, son ideas que vienen que surgen del panteísmo. Todo el universo completo es parte de Dios, y Dios está en todas partes, ¿no? Como el árbol es Dios, el río es Dios, el viento es Dios. Y después tenemos otra doctrina, otra creencia, que es el dualismo, que propone que tanto Dios como el universo han existido eternamente lado a lado. Entonces, por ello, hay dos fuerzas supremas en el universo, Dios y la materia. Esta filosofía niega el Dios supremo de Dios sobre la creación y también que la creación surgió por voluntad de Dios. Entonces, hay unas, digamos que hay una postura que no son ateos, pero tampoco son cristianos ni son judíos. O sea, porque tanto el cristiano como el judío tenemos la misma base, que es el Génesis, para dar explicación a la creación, ¿no? Pero hay una tercera que se llaman deístas. Es decir, creen en Dios, pero creen en Dios de una manera rara y acomodando la razón con la fe. Y entonces hacen una mezcla, dualismo, ¿no? Que dice, sí, bueno, Dios existe, pero también la materia, pero son separados. O sea, Dios no fue el que creó la materia también ha existido como Dios siempre ha existido. Entonces, ahí es donde se forma ese dualismo. Ahí está. El siguiente es el deísmo. Es la noción de que Dios no interviene para nada en su creación.
Y muchos cristianos nominales de hoy son deístas prácticos porque viven vidas desprovistas de oración genuina, de adoración, de temor de Dios y confianza constante en la bendición de Dios. Entonces, aunque dicen que creen en Dios, pues realmente no viven de acuerdo en una relación con Dios. Entonces, y eso es lo que pasa con los deístas. Y hay deístas que fueron muy famosos, como John Locke, que fue un filósofo de ahí de los años 1700, y todos esos filósofos que aparecieron durante esa época, la mayoría eran deístas, o sea, sí decían que creían en Dios, pero creían a Dios en a la Biblia. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna diferencia o es similar el término deísmo o deísta a agnóstico? El agnóstico cree que existe un Dios, pero no lleva en sí los principios de Dios. ¿Es más o menos relacionado a lo mismo o tiene alguna diferencia? Sí, sí hay una diferencia, porque lo que hace el agnóstico tiene una diferencia muy singular, ¿no? Lo que hace el agnóstico es, yo no te puedo decir si Dios existe o no existe porque no tengo la evidencia de que exista ni de que no exista. Entonces, los agnósticos, por lo general, están muy cerca del ateísmo, que son más honestos. Porque el ateo realmente, o sea, pensar en un ateo puro es realmente el colmo de la soberbia, diría Armando Aldúzin, diría, es el colmo de la soberbia. Porque para decir que soy ateo quiere decir que tú ya investigaste todo, en todo el universo, y después de hacer una investigación exhausta en todo el universo, puedes confirmar y decir que Dios no existe. Entonces, una persona generalmente no va a decir eso. Pero un agnóstico dice, bueno, digo, yo no he investigado en todas partes, pero yo creo que no hay un Dios y no te puedo decir si existe o no existe porque no tengo la evidencia. No tengo la evidencia. Ajá. Entonces, ese es un agnóstico, el que dice que no hay una evidencia clara de que Dios existe o no existe, pero generalmente creen que Dios no existe, ¿no? Ese es su punto de partida. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? No. Todo muy perfectamente explicado, pastor. Ok. Bueno, entonces el maestro es muy bueno y los alumnos son los buenos. No, muy bueno el maestro. Los alumnos son muy buenos. Ok, vamos al siguiente. Pues el pastor dice, síganme los buenos. Sí, exacto. Ok, vamos al siguiente. Ok, la creación que da gloria. Toda la creación fue hecha para dar gloria a Dios. El Salmo 19.1, Isaías 43.7 nos dicen que el propósito de la creación es que dé gloria a Dios. Y el papel de Dios como creador le hace digno de nuestra adoración. Entonces, simplemente porque Él es Dios y porque Él es el creador de todas las cosas, Él nos requiere que nosotros le adoremos. Y aquí está una de las cosas que también los agnósticos y ateos se enojan. Y dicen, Dios entonces es un egoísta, ególatra, que solamente busca su propia adoración. Bueno, si un ateo escribe un libro, no va a dar el reconocimiento a otras personas, ¿verdad? Dice, yo lo escribí. Entonces, se lo van a comprar para quién son las utilidades. ¿No? Entonces, no puede decir eso, que Dios es un ególatra, porque además Él es el que nos da vida a todos. El libro de los Hechos lo deja bien claro. Juan capítulo 1, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces,
Él es el que da, Él es el que nos da vida, Él es el que nos da todas las cosas y como creador, Él es digno de que le adoremos. Entonces, Adoración. no hay vuelta de hoja. Ok, la creación también fue un acto totalmente libre de parte de Dios. Él creó el universo para mostrar su grandeza, para demostrar su excelencia y para deleitarse en su obra. Ahora, aquí viene una pregunta que nos va a volar los sesos. ¿Qué pasaría si Dios no creó el universo? No hubiera creado el universo y no hubiera creado al ser humano. ¿Qué pasaría? Pues no habría. No existiría nada. Pues no existiría tal como Dios, es. y Dios no necesita, Y seguiría siendo Dios. seguiría siendo Dios, ¿no? Entonces, lo maravilloso es que Dios aún sin necesitarnos nos creó para su propósito, Ahorita. para su gloria. Además que puedo comentar algo, yo pienso que Dios es tan bueno que todo lo que hizo fue para podernos enseñar muchas cosas en la vida, para podernos explicar la misma palabra. Ujú. Porque si no existieran los árboles y con ciertos frutos, Él no nos podría explicar que la vida de un ser humano tiene que dar frutos como lo da un árbol, dependiendo qué tipo de fruto sea. Como dice que las raíces llegan al agua y si están cerca de un río pueden vivir por larga vida porque sus raíces van profundas. O sea, todo lo que creó Dios es para podernos explicar su palabra y que nosotros podamos ver en lo que existe el poder de Él y el amor que nos tiene para podernos enseñar con el mismo universo y con la misma naturaleza la palabra de Dios. Así Wow. es. Así es. Es impresionante. Cuando nos ponemos a pensar un poquito más, como dice Rosa, nos damos cuenta de la grandeza y del amor tan maravilloso de Dios, que toda la creación lo hace para su gloria, pero también tiene un propósito y dentro de ese propósito nos da una enseñanza maravillosa. Una enseñanza. Wow. Para que lo podamos entender en nuestra mente, Él sabía que teníamos que ver para poder creer ciertas cosas, entonces Él lo hizo de esa manera para poder enseñarnos. En la palabra está escrito, pero si uno quisiera probarlo o mirarlo, lo mira en la naturaleza o como lo explica con las parábolas y todo. Así es. Wow. Wow. Impresionante. Bueno, entonces, el papel de Dios como creador le hace digno de nuestra adoración, como dice Apocalipsis 4:11. Y ya vimos eso, ¿verdad? Para mostrar su grandeza. Ok. Después, el siguiente punto es, el universo que Dios creó es bueno. Cuando Dios terminó su obra de creación, se deleitó en ella. Al fin de cada etapa de la creación, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Bueno. Entonces vemos ahí esa palabra repetirse varias veces. Génesis 4, vio Dios que la luz era buena. Génesis 1:12, Génesis 1:12, Génesis 1:18, 1:21. Génesis 2:25. Y cuando llega a Génesis 1:31, dice unas palabras. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, como dice la Reina Valera, era bueno en gran manera. Entonces, esta es la palabra consistente en esos 6 días de la creación. Dios vio que era bueno, Dios vio que era bueno, Dios vio que era bueno, Dios vio que era bueno. Llega al 6º día, No era bueno. era bueno en gran, todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Pero después en Génesis 2:18 viene la primera crisis que hay en el puesto del Edén. ¿Se acuerdan qué dice Génesis 2:18? No es bueno que el hombre esté solo. Amén. Así Dios digo amén. No es ¿Quién digo por ahí que? No es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Es la única vez que antes de Génesis 3 se dice que algo no era bueno y era la soledad. Fue la primera crisis, la soledad fue la primera crisis en el huerto y nos enseña algo muy maravilloso acerca de Dios.
que Dios nos creó a su imagen y semejanza para tener una relación. O sea, somos seres que nos relacionamos con otros. En el caso de Dios, la Trinidad explica perfectamente la relación de Dios. Hay una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, una de esas características de la imagen de Dios es poder relacionar, primeramente con Dios y también con otros. Si no, nos sentiríamos completamente solos. Ujú. ¿No? Nomás que le salió, como decimos en México, el caldo más caro que las albóndigas. Bueno, ya después, pero fíjate, como vamos a ver, porque sí cualquiera podría decir, bueno, pero pues, se echó a perder toda la creación. Efectivamente se echó a perder. Sin embargo, en su providencia y en su presciencia y en su pleno conocimiento de Dios, él ya sabía lo que todo lo que iba a suceder, y sin embargo Sí. nos creó para sus propósitos. O sea, aquí está la grandeza de Dios, ¿no? Que aún así Dios nos creó. Todo lo tiene fríamente calculado. Exacto. Era una bromita, era una bromita. No, pero sí está, es verdad. Sí, es cierto. Es verdad, porque la gente dice, bueno, el clásico, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, la filosofía hay quien dice así, o sea, ¿cómo es posible que Dios exista y que Él permite el mal? Ya sabía que iba a venir el mal, ¿para qué creó al ser humano? Entonces luego dicen, bueno, lo que pasa es que Él crea el mal. Entonces ahí es donde mucha gente si no entendemos los propósitos de Dios, sus principios, Él nunca va a hacer algo que esté en contra de quien es Él. Y la Biblia nos dice claramente por ejemplo, que no podemos decir que Dios hace algo malo, ¿no? Que el que es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios no ha hecho nada malo. Todo lo ha hecho perfecto. Así es. ¿No? Bueno. Así es. Ok, con esto terminamos la clase, la lección número 7, 8. No, la 3. La 6. 3. La 7. Voy a hacer, entonces este es el fin de la lección 3. ¿Ok? Entonces, podemos empezar, aunque sea unos cuantos minutos, aunque ya nos quedan 8:54. A ver. Ok, me dice el link que mejor me espere la semana que entra para empezar con la lección 4. Ok. Sí, me parece bien. Hoy les vamos a dar bueno, estamos terminando casi a 1 hora. Ok. No se conectó Isaac, ¿verdad? No. No. Para ponerle falta de reprobarlo. Ah, sí, sí está. Aquí está Isaac. Sí, ya hiciste Isaac. Carolina. Estaba aprendiendo mucho hoy. Ah, ok, perfecto. Es que Lina está tomando lista y me está preguntando. Ok. Que se ponga lista. Ay, sí. Ah, mira lo que puse aquí. No dijo presente. Pastor, Ajá. estuve la semana, Lina, yo estuve la semana pasada presente, pero no podía verse, no podía conectar la cámara. Yo estuve la semana pasada. Ah, ok. Bueno, creo que sí se ve que estabas ahí. Oh, ok. Yo no estuve, Lina, pero ya hice la tarea. Que le hagan las preguntas a ver si es cierto. No, Sí, ella te mando aquí mis apuntes si quieres. Ah, mira. Es que van a, No, dijeron el examen en presencia. Hoy. van a recibir su premio los que están presentes.
Ay, pero es que estaba conociendo al nieto. Ah, ¿verdad? Sí, ya eso, mandamos felicitaciones y todo. Sí, sí, gracias, gracias. No, y es que para que vengan está medio difícil, entonces hay que aprovechar cuando se puede. A Carmen le extrañamos hace 8 días. ¿A quién? A Carmen. Ah, porque Caro la semana pasada sí vino, pero hoy es que no aparece, ¿verdad? No aparece. Okay. Luego están de incógnita. No las ve uno. No, digo, luego están de incógnita. Digo, de repente ahí está la cara y está de incógnita. No sé. 8 días también. Hoy hay 14. Sí. Oh, Ramón también aquí está, ¿eh? Ah, ok. Ah, pero no lo vimos. Que diga Es que presente. los privó de su presencia, pero aquí está viendo la clase. Ah, ok, pero es que está fónico, por eso no puede decir presente. Ah, no, es que llegó corriendo y estaba cenando y leyendo su libro y oyéndonos. Habla para que te oigan. Ay, ya gritó para que le crean. Ya oyeron que Vicente. No es Ramón, es Vicente. Vale. Vale. Sí, llegó desde el tiempo que era, pero estaba cenando y está leyendo su libro ahí, oyendo todo. Alicia está cenando. ¿También? Sí. Ay, ya está como está. Véala. Buen provecho, buen provecho. Gracias. ¿Qué es la hora de la cena? How to make music. Provecho, Alicia. Gracias. Bueno, pues ya yo también voy a cenar, porque Lindsay pudo cenar porque no estaba hablando, pero yo... Sí, lo entiendo. ¿Y por qué no entra a las 8:30, pastor? No, porque ya se nos hace muy tarde. Sí. Sí, la verdad que sí. Sí, entonces, Bueno. a las 8 está bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a orar y nos despedimos. Ajá. Padre, muchas gracias por lo que hemos podido compartir en esta noche, Señor, y por darnos poder tener una pequeña visión de tu Gracias. pureza, Señor, del gozo que te ha producido crearnos para tu gloria. Y Padre, que cada día podamos asombrarnos más de quién eres tú, Señor, y Padre, que podamos darte gloria como tú la mereces, Señor. Te agradecemos y gracias por este tiempo de clase. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú les bendigas, les des descanso. Y, Señor, mañana en nuestras actividades que tenemos, Señor, que tú nos guíes y que tú nos prosperes en todo lo que hagamos. Oramos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que descansen.